La fibrilación auricular es una arritmia producida por la aparición de múltiples focos ectópicos en la aurícula, que descargan estímulos eléctricos de 300 a 600 latidos por minuto. Como consecuencia, aparece una contracción auricular ineficaz, que se muestra en el electrocardiograma como una línea vibrada en lugar de las ondas P y una respuesta ventricular variable. La prevalencia de fibrilación auricular en la población general española mayor de 40 años es bastante elevada, del 4,4%. Se considera la fibrilación auricular como un trastorno complejo con un amplio espectro de pacientes susceptibles y de factores de riesgo asociados, tales como cardiopatías estructurales, fiebre, estrés, intoxicación alcohólica aguda, hipertiroidismo, EPOC, etc. Además, estudios recientes han descubierto relación entre el ejercicio físico intenso, especialmente de duración prolongada, y un aumento en la incidencia de fibrilación auricular en deportistas de mediana edad en comparación con la incidencia poblacional para ese mismo grupo etario. Este mismo efecto se ha observado también en deportistas jóvenes, aunque en menor medida. Los expertos piensan que las adaptaciones anatómicas al ejercicio físico de alta intensidad, hipertrofia auricular, hipertrofia ventricular y mayor tono vagal, pueden estar en el punto de origen de esta relación. Sobre la actividad física intensa. La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. La intensidad de actividad física se calcula en base a la magnitud de respuesta fisiológica que provoca un aumento del ritmo respiratorio, aumento de frecuencia cardíaca, percepción del esfuerzo y gasto energético, dividiéndose en 3 niveles, según la misma. Leve, moderada e intensa. Se define intensa como un incremento mayor del 60% de frecuencia cardíaca de reserva o mayor del 6 MET, equivalente metabólico asociado al esfuerzo. La actividad física intensa no incluye solo a deportistas de élites, aunque aquí es más evidente, sino que también es desarrollado por un amplio colectivo de personas en dedicación parcial. Sobre el diseño del estudio, el objetivo del estudio es determinar si el ejercicio físico intenso está relacionado con un aumento del riesgo de la fibrilación auricular en individuos de entre 30 y 50 años en la población española. En un primer momento se quiso realizar un estudio de cohortes, aunque pronto se evidenció inviable. Esto se debió a la baja prevalencia de la fibrilación auricular en la población y al elevado coste económico que este tipo de estudio supondría. Por tanto, y dada la necesidad de conocer las características de la población sujeta a estudio, se propone la realización de un estudio de casos control anidado a partir de un estudio de cohortes a nivel europeo. El objetivo del estudio a nivel europeo sería evaluar los efectos de la actividad física intensa sobre varios aspectos de la salud y no solo sobre la fibrilación auricular. Hipotéticamente, la financiación podría obtenerse a partir de un fondo de financiación internacional como podría ser el Horizon 2020 de la Unión Europea. Este estudio, bautizado como Estudio EAFE, que sus siglas significarían Estudio de los efectos de la actividad física a nivel europeo, contaría con toda la información relativa a los grupos de interés, que introduciremos en breve, recopilada en varios centros distribuidos por toda la Unión Europea a lo largo de un periodo de aproximadamente 2 años, que habrían sido instaurados previamente a la presentación del proyecto para la obtención de la financiación. El macroestudio EAFE tendría como objetivos diversos posibles efectos que potencialmente podrían ser atribuidos a la práctica deportiva intensa, como la incidencia de arritmias, estudios sobre el metabolismo y estudios hipergenéticos. El estudio EAFE establecería 2 cohortes diferenciadas. Una agruparía a deportistas de alto rendimiento, por lo que constituiría el grupo de expuestos, y otro a deportistas ocasionales, ya fuera por motivos de ocio, salud u otros, pero no relacionados con el deporte profesional o de alto rendimiento. Por tanto, constituiría el grupo de no expuestos. Los individuos del grupo de expuestos serían extraídos de una base de datos de centros de alto rendimiento, así como organizaciones deportivas profesionales. Y los individuos del grupo de no expuestos serían seleccionados de entre centros de deporte ocasional, como polideportivos públicos. Ambos grupos serían seguidos por los centros a nivel europeo promovidos por el estudio EAFE, recogiendo datos mediante cuestionarios acerca de los siguientes aspectos: características físicas mesurables, como masa, estatura, etc., antecedentes personales y familiares, como hipertiroidismo, hábitos de vida, como consumo de tóxicos, y el estrés. Nuestro estudio se basaría en incidir en un momento determinado del seguimiento y seleccionar del total de individuos del estudio EAFE una muestra específica, agrupándola en casos controles en función de si padecen o no fibrilación auricular. Voy a hablar sobre la población de estudio. Se trata de deportistas europeos de entre 30 y 50 años de edad recogidos en el estudio EAFE. La estimación de un tamaño muestral adecuado, tratar de reducir al máximo posible el error aleatorio. Los grupos casos y controles se seleccionarían con una proporción de 1:4, a fin de aumentar la potencia de la estadística del estudio. Selección de casos, serían individuos del estudio EAFE, sin conocimiento de su grupo,
con diagnóstico registrado de al menos un episodio de fibrilación auricular. Los casos se identificarían por medio del registro EAFE, basado en cuestionarios. Los criterios de inclusión serían los individuos diagnosticados de episodios de fibrilación auricular incluidos en el estudio EAFE, independientemente de su edad, sexo, estrato social u otras variables potencialmente confusoras, que serían posteriormente analizadas. No serán seleccionados aquellos individuos que entraron en el estudio EAFE con episodios de fibrilación auricular. Bueno, vamos a pasar a la selección de controles. La selección de controles se trataría de individuos del estudio EAFE sin conocimiento de su grupo, sin diagnóstico registrado de al menos un episodio de fibrilación auricular. El momento de selección de estos individuos sería simultáneo a la selección de los casos. El lugar correspondería a los centros de estudio EAFE. Tanto los casos como los controles se tomarán de forma aleatoria, a fin de reducir al máximo el sesgo de selección. Las posibles variables confusoras serán posteriormente analizadas, aunque la propia aleatorización habría de limitar al máximo las diferencias de la proporción de las mismas en cada grupo. Recogida y análisis de datos. Como se parte de un grupo de casos y un grupo control, lo primero sería recoger información acerca de la exposición de cada individuo, realizando un cuestionario para conocer a qué grupo del estudio EAFE pertenecía cada uno, expuestos o no expuestos. La exposición a variables confusoras como el estrés y los antecedentes familiares de fibrilación auricular también serían recogidos desde los datos facilitados por los centros EAFE. La medida de asociación a obtener sería el odds ratio, debido a que no pueden obtenerse incidencias al no existir una población real a riesgo. El odds ratio se define como la razón de expuestos y no expuestos en los casos entre la razón de expuestos y no expuestos en los controles, lo que nos indicaría cuánto riesgo más o menos tienen de padecer fibrilación auricular los individuos expuestos con respecto a los no expuestos. Además, se calcularía el intervalo de confianza del 95%, tomando odds ratio igual a 1 como hipótesis nula para estimar la significación de la asociación, lo que también ayudaría a controlar el error aleatorio. La medida de impacto calculada sería el riesgo atribuible a expuestos, que indica los casos entre los expuestos que han enfermado debido a la exposición. Esta se calcularía como el odds ratio menos 1 entre el odds ratio, debido a que se sospecha que el odds ratio sea superior a 1 y por lo tanto un factor de riesgo. Por último, para el análisis de la confusión se realizará un análisis estratificado a fin de valorar dos variables importantes, el estrés y los antecedentes familiares de fibrilación auricular. Vamos a concluir con la discusión. Las limitaciones de este estudio procederían fundamentalmente de los sesgos posibles. No obstante, se trató de reducir el sesgo de selección, gracias a la aleatorización del muestreo y a la estimación de un tamaño muestral lo suficientemente grande como para asegurar que la muestra fuera representativa. El sesgo de información sería un importante error a tener en cuenta, debido a que la obtención de todos los datos acerca de los individuos depende del estudio global EAFE. De manera que en este estudio es donde deben centrarse los esfuerzos a fin de lograr cuestionarios completos que mesuren de forma eficaz las diferentes variables. El error aleatorio se reduce en el análisis estadístico, gracias a los intervalos de confianza. Entonces, en base a la bibliografía consultada, se espera, en principio, que la actividad física intensa condicione un aumento de riesgo de padecer fibrilación auricular en aquellos individuos expuestos, con respecto a aquellos que realizan una actividad física de intensidad más moderada. Esto podría explicarse por las adaptaciones fisiológicas que implica el ejercicio físico de alta intensidad, que estaría al frente de etiología de la fibrilación auricular. Por ello, se espera un odds ratio superior a 1 y estadísticamente significativo. Esto iría en consonancia con los resultados de los escasos estudios que han estudiado este efecto, lo que generaría una línea importante de investigaciones futuras.